El gasp de los invitados de élite en la fastuosa gala de beneficencia resonó en el opulento salón, un eco ahogado por el tintineo de las copas de cristal y la orquesta, mientras el magnate don Rafael, su rostro pálido como la cera y sus ojos inyectados en sangre, se desplomaba de rodillas ante Alma, su empleada doméstica de años, la mujer a la que siempre había humillado, aferrándose a sus manos curtidas, con una desesperación que desgarraba el alma. La noticia, susurrada de oído en oído como un veneno, corría entre los presentes. Solo ella, la sirvienta a la que despreciaban, poseía el conocimiento ancestral, casi olvidado, que había arrancado a su pequeño hijo de las garras de la muerte. Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia donde el brillo del dinero enceguece el corazón y la verdadera riqueza reside en la humildad del espíritu y en la sabiduría transmitida por generaciones? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de Alma, una mujer cuya dignidad fue pisoteada por el orgullo de otros, pero cuya alma, forjada en el fuego de la adversidad, guardaba un tesoro mucho más valioso que cualquier fortuna. Alma no era una empleada doméstica cualquiera. Sus manos, aunque ágiles y acostumbradas a la pulcritud de los cristales y el brillo de la plata, no estaban curtidas por la dureza de las tareas, sino por el delicado tacto de las hierbas medicinales y la paciente labor del telar. Eran manos que contaban historias, manos de sanadora, de tejedora de sueños, un don que había heredado de su abuela, una mujer sabia y curandera de su lejana comunidad andina. Sus ojos, de un color miel profundo y apacible, observaban el mundo con una mezcla de serenidad inquebrantable y una tristeza antigua, la tristeza de quien carga con el peso de la injusticia y la nostalgia de sus raíces. Su piel, aunque ya surcada por los años y el sol, conservaba la tez morena y el brillo de su herencia ancestral. Su cabello, largo y oscuro, siempre recogido en una trenza pulcra, se asomaba bajo un pañuelo sencillo que apenas ocultaba los hilos de plata que salpicaban sus sienes. Vestía siempre ropas modestas, uniformes genéricos que, a pesar de su sencillez, no lograban ocultar la dignidad de sus movimientos, la quietud de su porte, una elegancia natural que contrastaba con el lujo desmedido que la rodeaba. Vivía en un pequeño cuarto de servicio en la mansión de los del Valle, un rincón diminuto y apenas iluminado, un espacio ignorado por la luz natural, donde el aroma a productos de limpieza se mezclaba con el de las hierbas secas que Alma guardaba en pequeñas bolsitas de tela, un recuerdo constante de su hogar. Su santuario personal era un baúl de madera antiguo, un regalo de su abuela, donde guardaba viejos libros sobre botánica, un pequeño telar portátil y el diario de remedios ancestrales de su linaje. Se sentía, la mayoría del tiempo, como una sombra en su propia existencia, observando la vida pasar mientras limpiaba el polvo de las obras de arte millonarias, ordenaba habitaciones que nunca le pertenecerían y preparaba comidas para personas que rara vez la veían más allá de su uniforme. Las miradas que recibía de doña Esmeralda y sus amigas eran de condescendencia velada, de desprecio abierto. «Alma, ¿has terminado de limpiar el piso? Huele a humedad. Y por favor, ¿puedes no usar ese pañuelo? Es tan rústico», decía doña Esmeralda, con un tono que destilaba azúcar y veneno. Otra, con un tono más directo, insinuaba: «Esta gente indígena son tan simples, pero al menos son leales, ¿no? Si saben dónde está su lugar». Sentía cómo el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba, pero en su interior un fuego ardía. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener. Su mandíbula se tensaba y sus manos, siempre ocupadas, se apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas,
un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación que la asfixiaba. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su cultura, su dignidad, su esencia, pero se contenía, por la necesidad de su familia, por la promesa que le había hecho a su abuela de no ceder ante la adversidad. Solo son palabras vacías. Lo importante es la verdad, el respeto a mis ancestros. Ellos no pueden quitarme eso. La voz de su abuela, en su mente, resonaba como un eco lejano. Alma, el verdadero valor no se grita, se demuestra con el corazón y con las manos que sanan. Don Rafael del Valle, el patriarca de la familia, era un titán de la industria minera, un hombre cuya fortuna inmensa se había edificado sobre la explotación de tierras ancestrales y, a menudo, la desconsideración por la vida de las comunidades. Su rostro, surcado por arrugas de prepotencia y una autosuficiencia incuestionable, solía adornarse con una sonrisa de lobo, una mueca que destilaba condescendencia y un aire de superioridad que helaba la sangre de cualquiera. Su voz, grave y autoritaria, se había acostumbrado a que nadie la desafiara, a que cada palabra suya fuera ley en su reino, un eco de su poder omnímodo. Vestía trajes hechos a medida, de lanas finísimas que se ajustaban a su figura corpulenta con una perfección casi obscena, y sus joyas, anillos ostentosos con piedras preciosas y un reloj de platino macizo, brillaban bajo cualquier luz, un símbolo descarado de su éxito material y su desprecio por la humildad. Su imperio se extendía por el país como una telaraña de intereses, controlando minas, propiedades y, en muchos casos, la vida de las personas. Don Rafael sentía un particular desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores, especialmente por los trabajadores manuales y aún más por quienes provenían de comunidades indígenas. Para él, Alma y el resto del personal de servicio eran una casta invisible, un mero engranaje en la maquinaria de su confort, sin más propósito que satisfacer sus caprichos y mantener su lujoso estilo de vida. Cuando Alma lo atendía, sus miradas eran gélidas, cargadas de un desdén palpable, como si Alma fuera una mancha en su impecable mansión. Sus palabras eran cuchillos afilados que buscaban herir, que buscaban recordar a Alma su lugar. Alma, ¿es que no sabe la diferencia entre una copa para vino tinto y una para agua? ¡Qué ignorancia! Quizás su mente es demasiado simple para estas sutilezas. El tono, más que un reproche, era una humillación deliberada, un ejercicio de poder cruel, una forma de recordar a Alma su inferioridad. En otra ocasión, en una cena particularmente concurrida con inversionistas extranjeros, don Rafael, con una sonrisa sádica y una mirada desafiante, derramó intencionalmente un vaso de agua sobre el mantel recién puesto, y luego miró a Alma con los ojos entrecerrados. «Límpielo, Alma. ¿Para qué está aquí sino para servir? ¿Acaso espera que un hombre de mi posición se rebaje a limpiar su propia torpeza?» Cada vez que esto sucedía, Alma sentía el golpe en el pecho, la punzada de la indignidad que le quemaba las entrañas, el asco de la soberbia ajena que se derramaba sobre ella. Pero su rostro permanecía impasible, sus ojos fijos en un punto lejano, su quijada apretada, su espalda tan recta como le permitía la dignidad que le quedaba. En su interior, la rabia ardía como un fuego lento, pero su mente se mantenía fría, observando cada gesto de desprecio de don Rafael, analizando su patrón de comportamiento, memorizando cada palabra, cada humillación. Este hombre es el tipo de persona que nunca ve más allá de la superficie, que solo valora el brillo del oro y el poder. El tipo de persona que cree que su dinero le da derecho a todo, incluso a pisotear la dignidad de los demás. Pensaba en su abuela,
en cómo ella le había enseñado la importancia de la dignidad, incluso en la más profunda pobreza, cómo el verdadero valor residía en el espíritu inquebrantable, no en las posesiones materiales. No le daré la satisfacción de verme rota, de verme ceder. No permitiré que su veneno alcance mi alma. Mi dignidad es lo único que me queda, y la protegeré con mi vida. Mi sabiduría es mi escudo. El tesoro oculto de Alma no era de oro ni de joyas, sino un conocimiento profundo y milenario, una sabiduría ancestral que había pasado de generación en generación en su linaje materno, una herencia inmaterial de un valor incalculable. Su abuela, una curandera respetada y venerada en las comunidades andinas, no solo por su conocimiento de las plantas, sino por su conexión profunda con la tierra y los espíritus, le había enseñado desde muy pequeña los secretos de las plantas medicinales, las propiedades curativas de cada hierba, la forma de leer los mensajes del viento en las hojas de los árboles, la ubicación de las estrellas en el cielo para determinar los momentos propicios para la cosecha o la sanación. Le había enseñado a escuchar el cuerpo humano, a entender sus desequilibrios, a sanar no solo con remedios físicos, sino con empatía, con el poder de la creencia, con la conexión del alma con el cosmos. Este conocimiento, profundo y complejo, se había mantenido vivo gracias a la transmisión oral y a un diario de cuero gastado, lleno de anotaciones en una lengua ancestral que Alma guardaba como su más preciado tesoro. Para don Rafael y doña Esmeralda, ese era un conocimiento arcaico, charlatanería de indios, supersticiones de viejas, algo totalmente irrelevante en su mundo de ciencia y tecnología. Ellos se reían de sus pócimas y de sus hojas secas, prefiriendo la aséptica eficiencia de la medicina moderna, los tratamientos carísimos de los mejores hospitales privados. Nunca sospecharon que, bajo la apariencia de aquella mujer anticuada y simple, residía una mente brillante, un instinto sanador que trascendía los límites de la ciencia convencional, una habilidad formidable que un día, en su más profunda desesperación, el mundo a su alrededor se vería obligado a reconocer con una mezcla de sorpresa, de profunda admiración y finalmente con un respeto reverencial que se materializaría en ojos desorbitados, en murmullos de incredulidad y finalmente en un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La ironía, mi querido amigo, es que el tesoro que ellos tanto despreciaban sería el único que podría salvarlos cuando todo lo demás fallara. La vida diaria de Alma era una rutina agotadora, una danza constante entre el trabajo físico en la mansión y sus momentos de estudio y conexión con sus raíces. Se levantaba antes del amanecer, la luz tenue filtrándose por la pequeña ventana de su cuarto de servicio, y dedicaba esas primeras horas al estudio del diario de su abuela, a memorizar las propiedades de cada planta, a perfeccionar las técnicas de preparación de infusiones y emplastos. Su pequeño espacio, un rincón apenas digno, se convertía en su laboratorio y en su biblioteca, el aroma a romero, lavanda y eucalipto llenando cada rincón, un bálsamo para su alma. Era su refugio, un santuario donde su espíritu se nutría, donde su mente, antes consumida por el dolor de la traición de los del valle, ahora se enfocaba en la inmensidad del conocimiento ancestral, en las complejas interacciones de las plantas, en los matices de cada enfermedad y su remedio. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva conexión, una reafirmación de su propósito. El contraste entre la vida opulenta de los del valle y la existencia humilde de Alma era un abismo cada vez más grande, más doloroso. Don Rafael y doña Esmeralda vivían en una burbuja de lujo,
rodeados de personal que satisfacía cada uno de sus caprichos, donde la abundancia era la norma y la escasez, una palabra desconocida. Su mansión era un despliegue de arte contemporáneo millonario, tecnología de punta, piscinas infinitas y jardines exquisitamente cuidados. Doña Esmeralda organizaba eventos sociales donde se hablaba de inversiones billonarias, de viajes exóticos por el mundo y de las últimas tendencias en moda de alta costura. Mientras tanto, Alma, en su pequeño cuarto de servicio, tejía su propia ropa para ahorrar, cultivaba unas pocas hierbas en macetas improvisadas en su diminuto balcón para sus remedios, y se alimentaba con lo justo, a menudo con las sobras de la cocina de la mansión. La disparidad era una herida abierta en el corazón de Alma, no por envidia o resentimiento material, sino por la profunda tristeza de ver a su hijo, Matías, y a la pequeña Leo, la hija de Matías, tan lejos de los valores que ella le había inculcado, tan ciegos al verdadero significado de la vida. Recordaba las noches de su infancia, cuando Matías, con la cara manchada de tierra, la ayudaba a plantar semillas en el huerto de su aldea, y ella le enseñaba a identificar las hojas de la verbena o las flores de la caléndula, explicándole sus propiedades curativas. Esos recuerdos, ahora, parecían de otra vida, de otro hijo. Cada interacción con los del valle era una punzada, un recordatorio constante de su posición. Cuando Matías, el hijo de don Rafael y doña Esmeralda, la visitaba en el cuarto de servicio para pedirle un café, se sentía como una extraña, una intrusa en la vida del niño que había visto crecer. Doña Esmeralda, con su voz melosa pero cortante, se aseguraba de que siempre hubiera alguna excusa para que Alma no se quedara mucho tiempo en los espacios principales de la mansión. Alma, el señor del Valle y yo tenemos una cena muy importante. Necesitamos que la cocina esté impecable. Quizá otro día, si no está muy ocupada. O, si Alma se atrevía a opinar sobre algo, sobre el malestar de la pequeña Leo, doña Esmeralda la interrumpía con un tono condescendiente. ¡Ay, Alma! ¡Qué ideas tan campestres! Son cosas de niños. No entiendes de medicina moderna. Rafael, explícale que en la ciudad las cosas son diferentes, que tenemos acceso a los mejores especialistas. Alma sentía cómo el aire se volvía denso a su alrededor, cómo las palabras de doña Esmeralda le arañaban el alma, cómo el desprecio de don Rafael la congelaba. La humillación era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel, pero por debajo de ella la dignidad de Alma permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darle a los del valle la satisfacción de verla quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día, la soberbia de ellos les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da, multiplicado. La verdad siempre encuentra su camino. La semilla del cambio, el momento que lo transformó todo, llegó como un cataclismo inesperado. Fue un 23 de agosto, un día de verano sofocante que se sentía como una premonición, cuando la pequeña Leo, la hija menor de don Rafael y doña Esmeralda, de solo 5 años, empezó a mostrar signos de una enfermedad extraña y progresiva. Al principio fueron fiebres leves y cansancio, pero pronto se convirtió en una condición autoinmune devastadora que la debilitaba cada día más. Sus pequeños ojos, antes llenos de vida y curiosidad infantil, ahora opacos y cansados, con ojeras profundas que contrastaban con su piel pálida. Los mejores especialistas del país, importados de los centros médicos más prestigiosos del mundo, desfilaron por la mansión,
por las suites privadas del hospital más caro y exclusivo, sin éxito alguno. Diagnósticos confusos, tratamientos experimentales que no arrojaban resultados positivos, solo una cuenta hospitalaria que crecía exponencialmente, devorando la fortuna de los del Valle sin un atisbo de esperanza. La desesperación de don Rafael y doña Esmeralda, que al principio era una preocupación contenida, una molestia que intentaban ocultar, se transformó en un pánico palpable, un terror visceral que corroía su arrogancia y su control, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Alma, desde su cuarto de servicio, observaba en silencio el caos en la mansión. Veía los rostros demacrados de los médicos, los gestos de impotencia de los especialistas, la desesperación creciente en los ojos de don Rafael y doña Esmeralda. Sentía la punzada de la compasión, a pesar de todo el desprecio que había recibido. Su monólogo interno era de una profunda preocupación. La pequeña Leo. Tan inocente. No se merece esto. Los médicos están perdidos. Su medicina, tan avanzada, no puede ver más allá de los síntomas. Pero hay algo más, algo que ellos no conocen. Recordó las palabras de su abuela. Hay enfermedades del cuerpo que nacen del alma, y solo se curan con la sabiduría de la tierra. La imagen de la pequeña Leo, tan frágil, le partía el alma. Una noche, mientras limpiaba la habitación de la niña, encontró un pequeño osito de peluche, el mismo que la abuela de Alma le había tejido a Matías cuando era niño, y que él le había dado a su hija sin saber su origen. Alma lo apretó contra su pecho. Number, no puedo dejar que se vaya. Hay algo que puedo hacer. La chispa se convirtió en una pequeña llama, una determinación férrea. Tenía que intervenir. Su dignidad era lo único que le quedaba, y la usaría para salvar la vida de la pequeña inocente. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos, aunque temblorosas, sabían lo que tenían que hacer. La desesperación de los del Valle era la oportunidad de la sabiduría ancestral. Alma empezó a aplicar su conocimiento de forma discreta, casi imperceptible, en la mansión. Sin pedir permiso, empezó a añadir pequeñas cantidades de infusiones a los tés que se le daban a la pequeña Leo, hierbas que fortalecían el sistema inmunológico y calmaban la inflamación. Limpiaba la habitación de la niña con vapor de eucalipto y lavanda, purificando el aire. Por las noches, mientras todos dormían, Alma se sentaba junto a la cama de la pequeña, murmurándole canciones de su comunidad, cantos de sanación y protección, imbuyendo el ambiente de una quietud y una esperanza que la medicina convencional no podía proporcionar. Su preparación no era para un gran golpe, sino para el día a día, puliendo su arte en el anonimato, lejos de la luz pública, forjando su verdadero valor en la práctica de su don, en el milagro silencioso que empezaba a gestarse. Los resultados fueron lentos, casi imperceptibles al principio, pero constantes. La fiebre de Leo empezó a ceder, su respiración se hizo un poco más regular, y un tenue color regresó a sus mejillas pálidas. La primera alianza crucial se forjó con el doctor. Ernesto Vega, el pediatra de cabecera de la familia del Valle, un hombre de unos 50 años, de mirada cansada pero profunda, con una honestidad inquebrantable y una mente abierta. El doctor Vega había llegado a un punto de frustración con los límites de la medicina convencional en el caso de Leo. Había probado todos los tratamientos y ninguno había dado resultados. Un día, mientras revisaba el historial de la niña, notó un cambio sutil en sus parámetros vitales, una ligera mejora en su sistema inmune, una disminución de la inflamación que no podía explicar. Con cautela, visitó la mansión de los del Valle. Al entrar en la habitación de Leo, notó un aroma inusual, una mezcla de hierbas y algo parecido a incienso, algo que no era propio de un hospital.
Observó a Alma, sentada junto a la cama de la niña, murmurándole algo. Alma no lo notó al principio, absorta en su canto. El doctor Vega, al principio, era un muro de escepticismo, su mente científica luchando contra lo que parecía ser charlatanería o supersticiones. Pero la conversación con Alma, la calma de su voz, la precisión de sus descripciones botánicas y los resultados evidentes en la pequeña Leo, lentamente comenzaron a derrumbar su resistencia. Alma, con paciencia y una sabiduría innata, le explicó la filosofía detrás de la medicina tradicional de su pueblo, la interconexión del cuerpo, la mente y el espíritu, la importancia de tratar la causa profunda de la enfermedad, no solo el síntoma visible, la energía vital que fluye a través de la naturaleza. Le mostró su diario, sus anotaciones, la meticulosidad de sus preparaciones, los diagramas de las plantas y sus propiedades. El doctor Vega, al ver la dedicación y la profundidad de su conocimiento, quedó asombrado. «Alma», dijo, su voz llena de un respeto recién descubierto, sus ojos brillando con una luz de asombro y esperanza. «Usted tiene un don extraordinario y un conocimiento que la medicina moderna ha olvidado en su afán por la tecnología. Necesitamos aprender de usted. Necesito su ayuda para salvar a Leo». El doctor Vega se convirtió en su aliado silencioso, un puente entre el mundo de la ciencia y el de la sabiduría ancestral. Empezó a colaborar con Alma, documentando sus métodos, analizando los componentes químicos de sus hierbas en secreto, e incluso incorporando algunos de sus enfoques en su propia práctica bajo estricta supervisión. La confianza entre ellos creció, forjada en el respeto mutuo por el conocimiento y el deseo compartido de aliviar el sufrimiento de la pequeña Leo. La segunda alianza, aunque menos directa, fue crucial. Se trató de Clara, la antigua cocinera de la mansión del Valle, una mujer de unos 60 años, de manos grandes y voz ronca por años de trabajo, pero con un corazón de oro. Clara había presenciado en silencio la humillación constante de Alma, las miradas despectivas de doña Esmeralda, la indiferencia cruel de don Rafael. Ella siempre había sentido una profunda lástima por Alma y un resentimiento creciente hacia la pareja, quienes la trataban con la misma indiferencia. Un día, mientras Alma salía de la mansión para buscar unas hierbas en un mercado lejano, se encontró con Clara, quien ahora trabajaba en una pequeña panadería en el barrio. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se reconoció el dolor compartido y la complicidad silenciosa. Alma no le pidió nada directamente, solo conversaron sobre la vida, sobre la injusticia, sobre la pequeña Leo. Clara, movida por un profundo sentido de la justicia y la admiración por la dignidad de Alma y por el amor a la pequeña Leo, a quien había visto crecer, comenzó a darle información valiosa sobre la vida de los del Valle, sus viajes de negocios, sus conversaciones alardosas, los pequeños secretos que escuchaba al limpiar y servir en la cocina. Le reveló que don Rafael tenía un trato minero ilegal en las tierras ancestrales de la comunidad de Alma, un trato que había sido escondido de todos. La lealtad de Clara no era por dinero, sino por un lazo invisible de humanidad, de solidaridad femenina y de una profunda indignación moral. Ellos siempre fueron crueles, señora Alma. Usted es la buena, la que merece lo mejor. Y la niña se está salvando por usted. Sus conversaciones, a menudo breves y discretas, revelaban la creciente desesperación de los del Valle por la salud de su hija, y la forma en que su opulencia no podía comprar la verdadera sanación. La tensión en la vida de don Rafael y doña Esmeralda, aunque invisible para la mayoría de sus círculos sociales, comenzó a crecer, una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta.
La enfermedad de su hija, la pequeña Leo, se había convertido en un abismo de desesperación que ni todo su dinero podía llenar. Doña Esmeralda, con su estilo de vida excesivo, gastaba fortunas en joyas, viajes y fiestas para escapar de la cruda realidad de su hija enferma, intentando comprar la felicidad o, al menos, la distracción. Don Rafael, aunque inmensamente rico, sentía la presión inmensa de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite empresarial, mientras su pequeña hija se le escapaba de las manos. Su arrogancia se desmoronaba lentamente ante la impotencia. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en un evento de caridad al que don Rafael y doña Esmeralda asistieron. El doctor Vega, ahora más cercano a Alma, dio un discurso apasionado sobre la importancia de la medicina integrativa y el potencial curativo de los remedios naturales, mencionando vagamente un conocimiento ancestral que había encontrado en el barrio y que estaba dando resultados sorprendentes en casos difíciles. Don Rafael y doña Esmeralda, sentados entre la audiencia, se miraron con desdén y una sonrisa de desprecio. «¡Tonterías!», susurró doña Esmeralda con un tono altivo. «Esas cosas son para gente sin acceso a la medicina de verdad, para pobres ignorantes. Nosotros tenemos a los mejores del mundo». Don Rafael asintió, su rostro impasible, pero Alma, que lo observaba de lejos desde un rincón, sintió la punzada de la injusticia. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda y una frustración que la quemaba por dentro. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo, que el lujo es sinónimo de superioridad. Pero la salud del alma, y a veces la del cuerpo, no está a la venta. Están tan ciegos, no ven el milagro que está ocurriendo justo bajo sus narices. Sintió el peso de la desesperación en el aire que los rodeaba, la ignorancia ciega que los envolvía, una burbuja de arrogancia que se negaba a romperse. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para don Rafael. Su hija, Sofía, empeoró de nuevo. Después de una leve mejoría, una recaída brutal la llevó al borde de la muerte. La fiebre era constante, su respiración superficial y entrecortada, su piel, antes rosada y vibrante, ahora translúcida y fría. Los médicos le dieron horas, quizás días. Un colega de don Rafael, un hombre mayor y de profundas convicciones morales, al verlo destrozado y al borde del abismo, se atrevió a sugerir, con voz temblorosa: «Rafael, he oído hablar de una mujer en los barrios bajos, una curandera. La gente dice que hace milagros. Creo que era tu empleada doméstica, Alma. La misma que decías que era una vieja charlatana, la que estaba siempre con la niña en el cuarto». Don Rafael lo miró con una furia descontrolada, sus ojos inyectados en sangre. «Estás loco. Mi madre es una vieja charlatana. Sus remedios son tonterías. ¿Crees que voy a arriesgar la vida de mi hija con esas porquerías de indígenas? ¡Sal de mi vista!». Su voz era un gruñido, un rugido de desesperación y orgullo herido. El colega, decepcionado, se retiró, con una mirada de lástima. Pero la semilla había sido plantada. La paranoia y la desesperación de don Rafael crecían exponencialmente, devorándolo por dentro. Él, el hombre de la lógica y la ciencia, que confiaba solo en los números y en la eficacia de la medicina de alta tecnología, se encontró recurriendo a terapias alternativas extravagantes, a rituales esotéricos extraños, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pizca de esperanza, por descabellada que fuera. Cada intento fallido era un clavo más en su ataúd emocional, un recordatorio brutal de su impotencia. Las noches en el hospital eran largas, oscuras y eternas. La imagen de su hija, frágil y pequeña, conectada a los tubos y máquinas, le atormentaba en sus pesadillas, una tortura constante.
Su monólogo interno era un torbellino de agonía, de miedo y de una humillación insoportable. Mi hija, mi pequeña Leo, se me va, se muere, y yo no puedo hacer nada. Todo mi dinero, mi poder, mis contactos, ¿de qué sirven ahora? ¿De qué sirve todo lo que tengo si no puedo salvar a mi hija? ¿Y si ese viejo amigo tenía razón? ¿Y si mi madre... no? Number es imposible. Ella no sabe nada. Solo son cuentos viejos, supersticiones. Pero, ¿y si sí? ¿Y si es mi última esperanza? ¿Qué precio tiene el orgullo de un padre cuando la vida de su hija pende de un hilo tan frágil? ¿Podré pedirle ayuda? ¿Me perdonará? La lucha interna era brutal, el orgullo contra el amor paterno, una batalla épica que lo consumía. Su rostro se marcaba con cada nueva arruga de desesperación. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, reflejaban el infierno que vivía, el tormento de su alma. El sudor frío empapaba su camisa de seda más cara, a pesar del aire acondicionado de la suite hospitalaria, y su respiración se volvía superficial, casi jadeante, un quejido ronco que apenas lograba escapar de su pecho. La figura de su hija, pequeña y frágil, conectada a los tubos que la mantenían viva, era un recordatorio constante de su impotencia, de su fracaso como padre. Doña Esmeralda, por su parte, estaba al borde de la histeria. Sus gritos y llantos resonaban en el pasillo, un eco de su propia desesperación descontrolada, de su propio derrumbe. La arrogancia de ambos se desmoronaba bajo el peso de su dolor, dejando al descubierto una vulnerabilidad que jamás habían imaginado. El clímax explotó en la aséptica y silenciosa Unidad de Cuidados Intensivos, una habitación donde la vida de la pequeña Leo se apagaba lentamente, un hilo de vida que se desvanecía. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. El olor a desinfectante se mezclaba con el hedor de la desesperación. Las luces fluorescentes del hospital, implacables y frías, revelaban el rostro demacrado de don Rafael, sus ojos hundidos y sin vida, su piel lívida. Doña Esmeralda, su esposa, estaba sentada a su lado, sus manos temblorosas aferradas a las sábanas de la cama de su hija, un gemido ronco escapándose de su garganta de vez en cuando, un sonido gutural de dolor. El monitor cardíaco de la niña emitía un pitido lento y espaciado, una melodía cruel que anunciaba la cercanía de la muerte. El doctor Vega, con una expresión sombría y la voz cargada de pesar, se acercó a don Rafael. «Señor del Valle, lo siento profundamente. Hemos hecho todo lo que pudimos humanamente. Su hija, le quedan horas, quizá minutos. Es inminente». Las palabras del médico cayeron como un martillo devastador sobre el ya destrozado corazón de don Rafael, pulverizando la última brizna de esperanza. Sintió un vacío inmenso en su pecho, un frío que le calaba hasta los huesos, un dolor que trascendía lo físico. La derrota era total, la impotencia, asfixiante, abrumadora. En ese momento de quiebre absoluto, el doctor Vega, que había sido testigo de los pequeños milagros de Alma, tomó una decisión audaz. Se inclinó y susurró a don Rafael, con una voz cargada de urgencia y una fe que desafiaba la razón. «Marcos, hay una última esperanza. Una persona. Alma, su empleada doméstica. Ella tiene un conocimiento ancestral que nadie más posee. La he visto hacer milagros en otros pacientes. La pequeña Leo ha mejorado sutilmente gracias a sus métodos discretos». La mención del nombre de Alma golpeó a don Rafael como una descarga eléctrica, una revelación que lo sacudió hasta los cimientos de su ser. Su rostro, ya pálido, se tornó lívido, casi transparente. Un jadeo se atascó en su garganta, una mezcla de vergüenza, incredulidad
y una punzada de esperanza desesperada. Miró al doctor. Vega, sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, llenos de una pregunta silenciosa, de una súplica tácita. «Mi empleada, ¿usted cree...?» Su voz se quebró, un susurro roto que apenas salió de sus labios. El doctor asintió con una seriedad solemne, sus ojos fijos en los de don Rafael, confirmando su fe en Alma. Don Rafael no lo pensó 2 veces. El orgullo, la soberbia, todo se desvaneció ante la inminente pérdida de su hija. Envió a su chofer de inmediato, una orden desesperada que resonó en el pasillo. Pero el coche de lujo regresó vacío. Alma no estaba en su cuarto de servicio. Había salido al mercado para buscar hierbas frescas y para ayudar a un niño de la comunidad con un ataque de asma, un acto de bondad silenciosa. Don Rafael, consumido por la desesperación, la culpa y un terror que le carcomía las entrañas, se arrojó a su propio auto de lujo y manejó él mismo, como lo hacía en sus viejos tiempos, a una velocidad desenfrenada, hacia el barrio humilde donde sabía que Alma solía ir. Al verla, sentada en un banco de madera, con su ropa sencilla, rodeada de la gente del pueblo que la respetaba y la escuchaba con atención, Marcos sintió una vergüenza tan profunda que le dobló las rodillas. Se acercó a ella, arrastrándose casi, su voz apenas un hilo, sus ojos llenos de lágrimas, que corrían sin control por sus mejillas demacradas. «Alma, por favor, mi hija se muere. La necesito. Te necesito. Sin ti, ella no tiene esperanza. Perdone mi arrogancia, mi ceguera. Perdone todo lo que le hice». Era una súplica desgarradora, la rendición de un hombre que lo había perdido todo, excepto la última, frágil esperanza en el poder de aquella mujer a la que había pisoteado. La dignidad de don Rafael, el magnate, se había derrumbado por completo. Su rostro, surcado por lágrimas, reflejaba la desesperación más abismal de un padre que veía la vida de su hija escaparse. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus rodillas amenazaban con ceder, la garganta seca, su voz apenas un susurro que se quebraba con cada palabra, cada sollozo que le arrancaba el aliento. La humillación era absoluta, pero por primera vez en años era un hombre sincero. Alma lo miró, sus ojos, antes llenos de dolor silente, ahora reflejaban una profunda compasión, una comprensión que trascendía el rencor. Sin decir una palabra, con un gesto de quietud y resolución, tomó su pequeña bolsa de hierbas, su diario de curandera y su mortero, y siguió a su hijo. La escena en la unidad de cuidados intensivos era desoladora. La pequeña Leo, tan frágil, respiraba con dificultad, cada aliento una lucha. Alma se acercó a la cama, su presencia irradiando una calma que contrastaba con el caos emocional de la habitación y el pánico de los del valle. Tomó la mano de su nieta, la pequeña mano tan fría y sin vida, y la examinó con cuidado, sintiendo el pulso débil. Luego, con movimientos lentos y deliberate, sacó de su bolsa varias hierbas secas, las molió con su mortero de madera que siempre llevaba consigo, mezclándolas con una precisión ancestral, un proceso que era casi un ritual sagrado, un arte heredado de generaciones. El aroma de las hierbas, terroso y dulce, llenó la habitación, desplazando el aséptico olor a desinfectante del hospital. Preparó una infusión, una pócima verde oscuro, y con sumo cuidado, gota a gota, con una paciencia infinita, la administró a la niña con una jeringa, mientras le murmuraba en su lengua ancestral una oración de sanación y protección. Las reacciones fueron un torbellino de emociones en tiempo real, un espectáculo de la naturaleza humana. Don Rafael, de pie junto a Alma, con el rostro desfigurado por el llanto, observaba cada movimiento de su madre con una mezcla de desesperación, escepticismo inicial
y una fe naciente que se aferraba a la más mínima esperanza. Al verla preparar la pócima, sintió un escalofrío de incredulidad, pero su desesperación era tal que se aferraba a cualquier hilo de vida. Cuando Alma le dio la infusión a su hija, su rostro se contrajo en una mueca de agonía y esperanza, luchando por el control. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, no parpadeaban, fijos en la pequeña Leo. Sintió una punzada aguda en el pecho, su corazón latiéndole desbocado contra sus costillas, como un tambor de guerra enloquecido. El sudor frío resbalaba sin control por su sien, su respiración se volvía superficial, casi un jadeo. Cuando la niña empezó a mostrar una leve mejoría, una tenue coloración rosada en sus mejillas pálidas, una respiración un poco más profunda y regular, la boca de don Rafael se abrió en un jadeo ahogado, un grito mudo de alivio. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo, un sollozo profundo y desgarrador escapándose de su pecho, las lágrimas brotando a borbotones, un torrente incontrolable que lavaba años de orgullo. Era un llanto de alivio abrumador, de arrepentimiento sincero, de una revelación que lo golpeaba con la fuerza de un tsunami, desmoronando cada una de sus arrogantes certezas. Su orgullo, su soberbia, su armadura de dinero, todo se desvaneció, dejando al descubierto un hombre roto y humillado, pero también, por primera vez en años, un hombre sincero, humano y vulnerable. Doña Esmeralda, la esposa de don Rafael, sentada al otro lado de la cama de su hija, observó a Alma con ojos llenos de desprecio al principio, sus labios curvados en una mueca de incredulidad y asco. «¡Esto es una barbaridad! Rafael, ¿qué estás haciendo?» «Esos brebajes son peligrosos». Su voz era un siseo irritado, un intento desesperado de mantener el control. Pero a medida que los minutos pasaban y la pequeña Leo empezaba a estabilizarse, su respiración se normalizaba y el pitido del monitor se volvía regular, el shock la invadió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se entreabrió en un gesto de asombro, de incredulidad, de puro terror. La palidez se extendió por su rostro, hasta adquirir un tono ceniciento. Su cuerpo, antes rígido y tenso, se relajó ligeramente, un signo de su propio derrumbe. Las lágrimas, antes de furia y frustración, se convirtieron en un torrente de alivio abrumador y una vergüenza punzante que la quemaba por dentro. Los prejuicios que la habían cegado, su clasismo arraigado, se desmoronaron como arena entre sus dedos. No pudo evitar el sollozo que se atascó en su garganta, una mezcla de culpa y gratitud, mientras veía cómo la vida, el color, regresaba al rostro de su hija. Su arrogancia se desvaneció, dejando una mujer vulnerable, asustada y petrificada. El doctor Vega, junto a Alma, observaba la escena con una calma profesional, pero sus ojos brillaban con un profundo orgullo y una satisfacción contenida, un brillo que reflejaba su propia vindicación. Él ya había visto el poder de Alma. Sus labios se curvaron en una sonrisa discreta, una victoria silenciosa de la sabiduría ancestral sobre el escepticismo. La enfermera de turno, una mujer experimentada que había visto incontables tragedias y milagros en la UCI, se quedó muda, sus ojos muy abiertos, observando el monitor de la niña. El pitido se hizo más regular, el oxígeno en sangre aumentó de manera constante. Un murmullo de «milagro» se extendió entre el personal médico que observaba desde el umbral de la puerta, con las mandíbulas caídas. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por la respiración cada vez más regular de la niña y los sollozos liberadores de don Rafael y doña Esmeralda, un eco de su arrepentimiento. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Don Rafael, el magnate poderoso,
el hombre de millones, estaba de rodillas, con la cabeza gacha, humillado, suplicando con la mirada la ayuda de su madre, la mujer a la que había echado de casa. Alma, la humilde empleada doméstica, la sirvienta, se erigía con una autoridad tranquila, su sabiduría, una fuerza inquebrantable que nadie podía desafiar. «Rafael», dijo Alma, su voz suave pero firme, cargada de una quietud que imponía respeto. «La pequeña Leo necesitará reposo absoluto. Y una dieta especial, basada en alimentos que la nutran desde adentro. Esto es solo el principio. Habrá que trabajar mucho para que se recupere completamente. Pero vivirá». No hubo reproches en sus palabras, solo instrucciones claras, dictadas con la autoridad de quien posee el conocimiento verdadero, la única salvación. Su voz era un bálsamo para el alma de don Rafael, pero sus palabras, concisas y directas, establecían un nuevo orden, una nueva jerarquía de valores. La humilde madre, la empleada doméstica, se había convertido en la única salvadora de su linaje, la mujer a quien le debían la vida de su hija. La caída de don Rafael no fue un castigo legal, al menos no inicialmente, sino una profunda y pública humillación moral, un escarmiento social que lo transformó desde sus cimientos, una penitencia que lo marcó para siempre. La noticia del milagro de la abuela curandera y de la revelación de la historia de la empleada doméstica que había salvado a la niña se extendió como la pólvora por todos los medios de comunicación. Los periódicos, que antes lo adulaban como el rey de la minería y el magnate visionario, ahora publicaban historias de su arrogancia desmedida, de su clasismo despiadado y de cómo había echado a su propia madre a la calle. Su imagen de hombre de éxito implacable se desmoronó por completo, revelando un ser humano defectuoso, cegado por la avaricia y el orgullo, un hombre sin corazón. Algunos socios de negocios, que solo valoraban su dureza y su despiadada eficiencia, comenzaron a distanciarse, incómodos con su nueva vulnerabilidad y la sombra del escándalo familiar que se cernía sobre él. Don Rafael no perdió su fortuna, al menos no de inmediato, pero perdió algo mucho más valioso e irrecuperable: el respeto de aquellos a quienes había intentado impresionar y la superficialidad de su vida social, que se desvaneció como humo. Tuvo que enfrentar las miradas de lástima, de desprecio o de curiosidad morbosa de la gente que antes lo envidiaba y lo idolatraba. La vida en la mansión, antes llena de fiestas ostentosas, de risas huecas y de un lujo desmedido, se volvió silenciosa. Su ostentación, ahora una burla a su propia ceguera y a su caída. Se sentía avergonzado, desnudo de su armadura de dinero y poder, expuesto ante el mundo. Sus días pasaban entre el hospital, cuidando de la pequeña Leo, y la soledad de su estudio, reflexionando sobre su vida, su mente carcomida por el arrepentimiento, el peso de sus acciones una carga aplastante que lo asfixiaba. Doña Esmeralda, su esposa, también sintió el golpe brutal de la caída. Sus amigas de la alta sociedad, que antes la adulaban y la imitaban, ahora la evitaban a toda costa, murmurando sobre la humillante revelación de la suegra pueblerina y el ridículo escándalo familiar. Su mundo de fiestas exclusivas, de compras de lujo y de superficialidad se desvaneció por completo, dejándola aislada, enfrentada a una realidad mucho más cruda y despiadada de lo que estaba acostumbrada. Tuvo que confrontar su propia crueldad, su vanidad sin límites y la vaciedad de sus valores. La degradación de don Rafael y doña Esmeralda no fue en una celda, sino en el vacío de sus propias vidas, despojados del brillo superficial que los definía, de la mentira que los sostenía. Don Rafael se deshizo de algunos de sus proyectos mineros más ambiciosos, dedicándose a limpiar el nombre de su madre y a reparar el daño que había causado a la comunidad de Alma.
Era un castigo autoimpuesto, la reconstrucción de un alma, el inicio de una penitencia que buscaba la redención. La arrogancia se convirtió en humildad, el desprecio en respeto y la frialdad en un amor tardío pero genuino por su madre y su familia. Mientras tanto, el triunfo de Alma no fue la riqueza material ni el poder ostentoso, sino el resplandor inquebrantable de su dignidad vindicada y la alegría profunda de una vida con un propósito claro y noble. Su nombre, antes susurrado con lástima o con desprecio, ahora se pronunciaba con un respeto reverencial en toda la ciudad y más allá. Se convirtió en la sanadora del barrio, en la consejera del alma de muchos y en el faro moral de una familia que había perdido el rumbo y ahora buscaba la redención. Don Rafael, con el rostro marcado por la penitencia y la humildad, se aseguró de que su madre tuviera todos los recursos que necesitara, no como una obligación, sino como un acto de amor y de gratitud. Alma no regresó a vivir a la mansión. Prefirió su pequeño apartamento, su huerto en el balcón, el aroma a hierbas y a hogar, un lugar que representaba su esencia. Pero don Rafael la visitaba a diario, no como un hijo arrepentido, sino como un aprendiz, escuchando sus consejos con humildad, pidiendo su perdón una y otra vez y buscando su guía en cada decisión. La relación con su nieta, la pequeña Leo, se convirtió en el centro de su universo, en su mayor alegría. Alma la cuidó con amor infinito, con sus remedios ancestrales y su paciencia inquebrantable, hasta que la niña recuperó por completo su vitalidad, su risa contagiosa, su brillo en los ojos. La pequeña Leo se convirtió en la sombra de su abuela, aprendiendo los nombres de las plantas, escuchando las viejas historias de la comunidad, empapándose de una sabiduría que sus padres nunca hubieran valorado. El éxito de Alma se tradujo en una filantropía con un propósito claro y noble. Con el apoyo financiero de don Rafael, quien se había reformado por completo, Alma estableció la Fundación Alma de la Tierra para el rescate de la medicina ancestral, una institución que no solo investigaba y preservaba los conocimientos ancestrales de su pueblo, sino que también ofrecía atención médica gratuita en comunidades vulnerables. Construyó pequeñas clínicas en barrios desfavorecidos y una escuela de herbolaria, donde jóvenes de escasos recursos podían aprender el arte de la curación natural y la importancia de la conexión con la tierra. Los reencuentros con aquellos que la subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos, pequeños ecos de su vindicación. Un día, mientras Alma asistía a un evento benéfico de su fundación, se encontró con Marina, una antigua amiga de doña Esmeralda, que solía reírse de su ropa anticuada y de sus costumbres de pueblo. Marina, ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida, la reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de vergüenza, y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Alma. «Alma, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. «Siempre te juzgué mal, siempre pensé que eras simple. Pero fuiste la más sabia, la más fuerte de todas, ¿verdad?» Alma sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. «Aprendemos, Marina. Todos lo hacemos. La vida nos enseña a su manera». No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo la adversidad puede forjar. La disculpa de Marina, aunque tardía, era un pequeño, pero poderoso, eco de su vindicación. Otro día, el guardia de seguridad del hospital, el mismo que la había mirado con desdén al principio de la historia de Leo, se inclinó respetuosamente al verla salir de la fundación. «Señora Alma, mis respetos. Usted es un ángel».
una bendición para todos. Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia. La nueva vida de Alma no estaba marcada por la opulencia, sino por la plenitud, por un propósito noble y una paz que el dinero no podía comprar. Su oficina en la fundación era sencilla, pero llena de vida, con plantas por todas partes y el murmullo de voces de quienes buscaban ayuda y sanación. Su casa seguía siendo modesta, pero su corazón, mi querido amigo, rebosaba de paz, de un propósito claro, de la inmensa alegría de haber salvado una vida y de haber reconstruido una familia. La historia de Alma, mi querido amigo, es un himno a la dignidad humana, a la perseverancia y al inmenso poder del amor incondicional, un amor que don Rafael, en su ceguera y su arrogancia, intentó destruir, pero que al final fue el único que pudo salvarlo, a él y a su hija. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, en las propiedades o en las posesiones materiales, sino en la sabiduría del corazón, en la conexión profunda con nuestras raíces y en la capacidad de perdonar, de sanar y de amar incondicionalmente. La vida de Alma es un testimonio conmovedor de que, incluso después de ser humillada y despreciada, una empleada doméstica puede resurgir para convertirse no solo en la salvadora de su propia familia, sino en una fuente de luz, de esperanza y de sanación para incontables vidas. Su legado no es de oro, sino de compasión, de integridad y de un conocimiento que trasciende el tiempo, una lección imperecedera de que la humildad y la esencia son los verdaderos pilares de la grandeza humana. Y esa, mi querido amigo, es una historia que el mundo necesita escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad y la justicia siempre prevalecen.